Instituto Tecnológico de Orizaba. Alumno Alexi Yamir Romero Solano. Físico-Química 1. Docente Arturo Eric Figueiras Carrillo. ¿Qué es el potencial químico? En termodinámica, dentro de la física, y en termodinámica dentro de la química, potencial químico, cuyo símbolo es el siguiente, es un término introducido en 1876 por el físico estadounidense Gibbs, quien lo definió como sigue. Si suponemos que se añade una cantidad infinitesimal de cualquier sustancia a una masa homogénea cualquiera en un estado de tensión hidroestática, que la masa permanece homogénea y su entropía y volumen permanecen constantes, el incremento de la energía interna de la masa dividida por la cantidad de la sustancia añadida es el potencial para esa sustancia de la masa considerada. Gibbs también pensó que para los propósitos de esta definición, cualquier elemento químico o combinación de elementos en sus proporciones dadas podrían ser consideradas como una sustancia, tanto si pudiera existir por él mismo como por un cuerpo homogéneo, como si ninguno pueda hacerlo. Más simplemente, el potencial químico también se define como la tendencia de un componente a escapar a una determinada fase. Así, si el potencial químico es alto, el componente tendrá a salir lo más rápido posible de la fase que se encuentra, o de lo contrario, si es bajo, incluyendo valores negativos, tenderá a permanecer en ella. Historia es su ensayo en 1873 llamado Un método de representación geométrica de las propiedades termodinámicas de las sustancias por medio de superficie. Gibbs introdujo el esbozo preliminar de los principios de su nueva ecuación, capaz de predecir o estimar las tendencias que siguen diversos procesos naturales cuando cuerpos o sistemas son puestos en contacto, a través del estudio de las interacciones de sustancias homogéneas en contacto, es decir, cuerpos siendo composición en parte sólida, en parte líquida y en parte vapor, y utilizando un gráfico volumen-entropía-energía interna en 3 dimensiones. Gibbs pudo determinar 3 estados en equilibrio, es decir, necesariamente estables, neutral e inestable, y si los cambios se producieran o no. En 1876, Gibbs desarrolló este sistema al introducir el concepto de potencial químico, para tener en cuenta las reacciones químicas y los estados de los cuerpos, que son químicamente diferentes entre ellos. En sus propias palabras, para resumir sus resultados, en 1873, Gibbs declara: si queremos expresar en una sola ecuación la condición necesaria y suficiente del equilibrio termodinámico para una sustancia cuando se encuentra en un medio de presión P y temperatura T constante, esta ecuación podría ser escrita como se muestra a continuación, donde S se refiere al cambio producido por cualquier variación en el estado de las partes del cuerpo y cuando diferentes partes del cuerpo están en diferentes estados, en la proporción que el cuerpo está repartido entre los diferentes estados. La condición de equilibrio establece que es el valor de la expresión de la paréntesis sea mínima. En esta descripción, usando la notación dada por Gibbs, E se refiere a la energía interna del cuerpo, N se refiere a la entropía del cuerpo y U es el volumen del cuerpo. Términos relacionados. El significado preciso del término potencial químico depende del contexto en el que es utilizado. Cuando se habla de un sistema termodinámico potencial químico, se refiere al potencial químico termodinámico. En este contexto, el potencial químico es la variación de una función de estado termodinámicamente, esta característica en relación con la variación del número de moléculas, dependiendo de las condiciones experimentales. La función de estado termodinámica característica es bien la energía interna, la entalpía, la energía libre de Gibbs o la energía de Helmholtz, según las relaciones de Helmholtz. Este uso concreto del término es más ampliamente utilizado por los químicos experimentales, los físicos y los ingenieros químicos. Los químicos teóricos y los físicos a menudo se emplean el término potencial químico, en referencia al potencial químico electrónico, que está relacionado con la derivada
funcional de la densidad funcional, también llamada en ocasiones la energía funcional, que se encuentra en la teoría de la densidad funcional. Esta aceptación particular del término es muy extendida en el campo de la teoría de la estructura electrónica. Los físicos utilizan a veces el término potencial químico en la descripción de un sistema relativista de las partículas elementales. El potencial químico es un sistema termodinámico en el cambio de energía que experimenta el sistema si fuera introducida en una partícula adicional, manteniendo la presión de la temperatura y el volumen constante. Si un sistema contiene más de una especie de partículas, hay un potencial químico diferente asociado a cada especie, definido como el cambio de energía cuando el número de partículas de esa especie se incrementa en una unidad. El potencial químico es un parámetro fundamental en termodinámica y se asocia a la cantidad de materia. El potencial químico es particularmente importante cuando se estudian sistemas en partículas que relacionan. Consideramos el caso más simple de dos especies, donde una partícula de una especie 1 puede transformarse en una partícula de la especie 2 y viceversa. Un ejemplo de un sistema de esta clase sería una mezcla sobresaturada de agua líquida, que sería la especie 1, y el vapor de agua, que sería la especie 2. Si este sistema está en equilibrio, los potenciales químicos de las dos especies deben ser iguales. De lo contrario, cualquier incremento de un potencial químico produciría emisiones netas e irreversibles de energía del sistema en forma de calor. Cuando esa especie con el potencial incrementado se transformará en otra especie o con una ganancia neta de energía, de nuevo en la forma de calor, si tuviera lugar la transformación irreversible. En las reacciones químicas las condiciones de equilibrio son generalmente más complicadas, ya que intervienen más de dos especies. En este caso, la relación de los potenciales químicos en el equilibrio viene dada por la ley de asociación de las masas, puesto que el potencial químico es una cantidad termodinámica, es definido independientemente del comportamiento microscópico del sistema. Esto quiere decir que las propiedades de las partículas que lo constituyen. Sin embargo, algunos sistemas contienen importantes variables que son equivalentes al potencial químico en los gases y en los líquidos de Fermi. El potencial químico en el cero absoluto de temperatura es equivalente a la energía de Fermi. En los sistemas electrónicos, el potencial químico está relacionado con el potencial eléctrico eficaz. Y ahora tenemos una definición. Considere un sistema termodinámico que contiene especies constitutivas. Su energía interna total U se postula como una función de la entropía S, el volumen V y la cantidad de materia o de sustancia de cada especie, como podemos ver en la siguiente fórmula. Refiriéndonos a U como la energía interna, remarcamos que las contribuciones de energía resultantes de las interacciones entre el sistema y los objetos externos están excluidas. Por ejemplo, la energía de potencial gravitatorio del sistema de la Tierra no está inclinada en U. El potencial químico de la especie y del sistema U subíndice J se define como la derivada parcial, que la tenemos a continuación, donde los subíndices indican simplemente que la entropía y el volumen y la cantidad de materia de otras especies deben de estar mantenidos constantes. El sistema real generalmente resulta difícil mantener la entropía constante, ya que esto implica un buen aislamiento térmico. Por lo tanto, es más conveniente definir la energía libre. A esta función de temperatura T y el volumen y la cantidad de materia, como la vemos en la siguiente imagen, el potencial químico definido por las partes de energía libre de Heisenberg sería la que está a continuación. Los experimentos de laboratorio se realizaron a menudo bajo condiciones de presión y temperatura constante. En estas condiciones, el potencial químico de la derivada parcial de la energía libre de Gibbs respecto a la cantidad de materia, como la vemos a continuación, y una expresión similar para este potencial químico puede ser escrita a partir de las derivadas parciales de la entalpía bajo condiciones de entropía y presión constante. Potencial químico electrónico. El potencial químico electrónico es la derivada funcional de la función de la densidad respecto a la densidad electrónica.
y su fórmula la vemos a continuación. Formalmente una derivada funcional genera muchas funciones, pero en una función particular, cuando se halla su valor a partir de una densidad electrónica de referencia, de igual forma que una derivada genera una función, pero en el número de partículas, cuando se halla su valor a partir del punto de referencia, la densidad funcional se escribe como la vemos a continuación, donde V por R es el potencial externo. Por ejemplo, el potencial electrostático de los núcleos y campos aplicados, y F es la función universal que describe las interacciones electrón-electrón. Por ejemplo, la repulsión electrónica de Coulomb, la energía cinética y los efectos no clásicos de interacción y correlación. Con esta definición general de la función densidad, el potencial químico se escribe como se muestra a continuación. Por tanto, el potencial químico electrónico es la potencia electrostática eficaz experimentando por la densidad electrónica. El estado fundamental de la densidad electrónica se determina a partir de una optimización y variación restringida de la energía electrónica. El multiplicador de Lagrange, que hace cumplir la restricción de la normalización de la densidad, es también llamado el potencial químico, es decir, como la vemos a continuación, donde n es el número de electrones en el sistema y u es la que se multiplica de Lagrange, que hace cumplir la restricción. Cuando este enunciado varía y se cumple, los términos del interior de la llave obedecen la propiedad que está a continuación, donde la densidad de referencia es la densidad que minimiza la energía. Esta expresión se simplifica como está aquí en la imagen. El multiplicador de Lagrange, que hace cumplir con las restricciones, es por definición una constante. Sin embargo, la derivada funcional es formalmente una función. Por tanto, cuando la densidad minimiza la energía electrónica, el potencial químico tiene el mismo valor en cada punto en el espacio. El gradiente de potencial químico es un campo electrónico efectivo. Un campo electrónico describe la fuerza por unidad de carga como una función de espacio. Por consiguiente, cuando la densidad se encuentra en un estado fundamental, la densidad electrónica es estacionaria porque el gradiente del potencial químico, que no varía respecto a la posición, es cero en cualquier lugar, y es decir, todas las fuerzas están equilibradas. Cuando la densidad experimental experimenta un cambio desde un estado no fundamental al estado fundamental, se dice que se experimenta un proceso de igualación de potencial químico. Algunas veces se considera que el potencial químico es un átomo como el negativo de la electronegatividad del átomo. De forma similar, a veces el proceso de igualación del potencial químico es llamado el proceso de igualación electronegativa. En relación proviene la definición de electronegativa de Moncure. Al introducir las definiciones energéticas del potencial de ionización y a la afinidad electrónica de la electronegatividad, es posible demostrar que el potencial químico de Moncure es aproximadamente finita para la derivada parcial de la energía electrónica respecto al número de electrones, y esto quiere decir, como la vemos en la siguiente imagen. Potencial químico de partículas elementales. Durante los últimos años, la física térmica ha aplicado la definición de potencial químico a sistemas de la física de partículas y sus procesos asociados. En general, el potencial químico mide la tendencia de las partículas a difuminarse. Esta característica señala al potencial químico como una función de localización espacial. Las partículas tienen tendencia a difundirse desde regiones de alto potencial químico a regiones de baja potencial químico, siendo una función de energía interna. El potencial químico se aplica de forma equivalente a fermiones y bosones. Esto es la teoría a cualquier partícula elemental. Se le puede asignar un valor de potencial químico dependiendo de cómo modificar la energía interna del sistema en el que se introduzca. La aplicación de los conceptos de potencial químico en un sistema cuya temperatura se encuentra cerca del cero absoluto ha arrojado una gran cantidad de resultados novedosos, atrayendo la atención de muchos investigadores debido a la posibilidad de aplicaciones tecnológicas. Para los sistemas relativistas, es decir, sistemas en cuales las masas invariante es mucho menor a la energía térmica equivalente, solamente se asigna potencial químico a aquellas partículas cuyo número no varía con el tiempo. Así, el potencial químico de los fotones, cuyo número fluctúa con el tiempo,
Incluso en un sistema cerrado en equilibrio térmico es cero. De forma similar, el potencial químico de los fotones, modo cuantizado de vibración, se tiene lugar en redes cristalinas. También es cero. Un sistema formado por gluones y quarks, que es el primer ejemplo de un sistema en el que aparecen muchos de estos potenciales químicos. De hecho, los 6 sabores o tipos de quark tienen potencial químicos independientes. Las condiciones iniciales del sistema termodinámico del valor de estos potenciales químicos son diferentes inicialmente. Equilibrio de fases. El desarrollo del equilibrio de fases se puede predecir mediante el potencial químico. Un equilibrio de fase implica en la misma sustancia química presenta una diferente fase, por ejemplo la que vemos a continuación, en la cual la condición de equilibrio de un sistema cerrado en el que solo se efectúa trabajo, presión, volumen, viene dada por la siguiente ecuación, donde A denota la fase, U el potencial químico, N los moles de sustancia química y J la sustancia química en cuestión. Suponiendo que la sustancia de dos fases de N subíndice J moles de una sustancia J fluyen de la base beta a la fase S, debido a que los flujos van de beta a S, tenemos que dNB es J es igual a menos dNJ y dN a la SJ es igual a dN subíndice J. Además suponemos y consideramos las últimas dos relaciones obteniendo que, como la que vemos a continuación, la siguiente fórmula, y esto significa que un sistema cerrado en equilibrio térmico y mecánico con trabajo PV solamente, las condiciones de equilibrio de fases, que es el potencial químico, sea el mismo en cada fase del sistema. Ahora supongamos que el sistema aún no ha llegado al equilibrio. Supongamos que dN subíndice J, moles de los sistemas J, fluyen de forma espontánea de la fase B a la fase S. Para el proceso irreversible tenemos las siguientes dos ecuaciones que se muestran a continuación. Y calculando la ecuación de las dos últimas ecuaciones obtenemos esta. Ya que dN subíndice J es positivo, la diferencia de potencial químico debe ser negativa. Por lo tanto, queda demostrado que una sustancia J fluye espontáneamente de la fase con potencial químico mayor a la fase con menor potencial químico. El razonamiento anterior es válido para un número de n de fases. Este flujo ocurrirá hasta que el potencial químico de la sustancia J sea igual a todas las fases del sistema. Del mismo modo que la diferencia de temperatura es la fuerza impulsora del flujo de calor entre dos fases, la diferencia de potencial químico es la fuerza que impulsa el flujo de una especie química entre dos fases. El resultado principal de este razonamiento es que en un sistema cerrado en equilibrio termodinámico, el potencial químico en cualquier sustancia dada por él mismo en todas las fases en las que la sustancia está presente.